Hola a todos, esta noche nos adentramos en una historia de amor inesperada, donde los límites entre la amistad y el amor se desvanecen mágicamente. Imaginen que están sentados en una habitación acogedora, con las luces tenues, y una lluvia suave fuera de la ventana crea una sinfonía relajante. Puede que no crean esta historia, pero es completamente real e increíblemente profunda. Así que, antes de que se acomoden, tómense un momento para darle me gusta al vídeo y suscríbanse, pero solo si realmente les gusta lo que hago aquí. Díganme dónde están y qué hora es. Ahora, apaguen las luces, tal vez enciendan un ventilador para un suave ruido de fondo, y comencemos nuestro viaje de esta noche. Estás sentado en el sofá, con una taza de té caliente en la mano, cuando suena tu teléfono. Es Pablo, tu mejor amigo desde la universidad. Su mensaje es simple: ¿estás libre esta noche? Tengo una película que quiero ver contigo. Es diferente, ¿te apetece? Tu corazón late con fuerza. No es la primera vez que ven una película juntos, pero esta vez, hay algo diferente en su mensaje. La frase es diferente sigue dando vueltas en tu cabeza. Aceptas, y las siguientes horas transcurren en una mezcla de inquietud. Te cambias de ropa 3 veces, tratando de elegir algo que no sea demasiado formal pero tampoco demasiado descuidado. A las 8 en punto, suena el timbre. Cuando abres la puerta, ahí está Pablo, con una sonrisa relajada y unos ojos oscuros y profundos que parecen saber más de lo que dice. Lleva una chaqueta de cuero que le queda bien y un paquete de palomitas de maíz bajo el brazo. Hola Carlos, dice con su voz suave, que siempre te hace sentir como si estuvieran compartiendo un secreto. ¿Listo para la película? Claro, respondes, tratando de sonar natural. ¿Qué película es? Una sorpresa, dice, entrando y dejando las palomitas sobre la mesa. Pero creo que te gustará. Se sientan en el sofá, con una distancia cómoda entre ustedes, como siempre. Pablo enciende la película, y mientras la pantalla se ilumina, sientes que el aire de la habitación se vuelve denso. La película es en blanco y negro, una cinta antigua con una trama romántica y melancólica. No es el tipo de película que suelen ver, pero no dices nada. Pablo parece completamente absorto en la película, y no puedes dejar de mirarlo de reojo. A medida que avanza la película, notas que Pablo se acerca lentamente a ti. Al principio es un movimiento pequeño, como si se estuviera ajustando, pero luego su hombro roza el tuyo. Una corriente eléctrica recorre tu espalda, pero no te mueves. No quieres que este momento termine. Carlos, susurra en un tenso momento de silencio en la pantalla. ¿Te das cuenta de que esto es diferente? ¿Qué cosa? Preguntas, aunque sabes exactamente de qué está hablando. Esto, dice, señalando el espacio entre ustedes. No sabes qué decir. Tu mente está en blanco, pero tu corazón late tan fuerte que estás seguro de que puede oírlo. Pablo se vuelve lentamente hacia ti, y por primera vez, ves algo en sus ojos que nunca antes habías visto. ¿Vulnerabilidad? Carlos, repite, esta vez más suave. ¿Qué sientes por mí? El mundo parece detenerse en ese instante. La película continúa, pero ya no oyes nada. Todo lo que ves son sus ojos, esperando una respuesta que no sabes si estás listo para dar. El tiempo parece ralentizarse. La habitación, iluminada solo por el tenue resplandor de la pantalla, se siente como un mundo diferente, un espacio donde solo están Pablo y tú. Su pregunta flota en el aire, pesada y significativa, como si hubiera roto una barrera invisible que habían mantenido entre ustedes durante años. No sabes cómo responder. Tus labios se abren ligeramente, pero las palabras no salen. En cambio, sientes un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y anhelo que no puedes explicar. Pablo no aparta la vista, sus ojos, siempre tan seguros y confiados, ahora parecen buscar algo en los tuyos, algo que ni siquiera tú entiendes del todo. Su respiración es constante, pero notas que su mano, apoyada en su muslo, está ligeramente tensa, como si estuviera conteniendo algo. La distancia entre ustedes, que antes parecía tan segura, ahora se siente insoportablemente grande y a la vez demasiado pequeña. La película sigue, pero ya no existe para ti. Los diálogos de los personajes se mezclan con tu propia respiración entrecortada y acelerada. Pablo se inclina un poco más hacia ti, y el olor de su perfume, suave y familiar, inunda tus sentidos. Es un aroma que conoces bien, pero en ese momento, se siente diferente, más intenso, como si cada nota de esa fragancia estuviera diseñada para desestabilizarte.
Tus manos empiezan a sudar, y el paquete de palomitas de maíz olvidado sobre la mesa ya no importa. Todo lo que importa es él, su presencia, su cercanía. Notas cómo sus ojos bajan a tus labios por un instante, solo un segundo, pero suficiente para que tu corazón dé un vuelco. El aire en la habitación se vuelve eléctrico, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse entre ustedes. Pablo no dice nada más, no es necesario. En lugar de palabras, su mano se mueve lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que se posa sobre la tuya. Su tacto es tan suave, pero sientes como una corriente eléctrica recorre todo tu cuerpo. Tus dedos se entrelazan con los suyos casi por instinto, como si hubieran esperado ese momento toda la vida. Su piel está cálida, y el simple contacto nubla tu mente. Miras la pantalla, tratando de distraerte, pero no puedes. Cada movimiento de Pablo, cada pequeño gesto, parece magnificarse. Notas como su pulgar acaricia suavemente el dorso de tu mano, un movimiento tan sutil que casi crees que lo estás imaginando. Pero es real, tan real como la forma en que tu cuerpo reacciona a su cercanía, como si cada célula de tu ser fuera consciente de su presencia. El silencio entre ustedes es espeso, pero no incómodo. Es un silencio que dice más que cualquier palabra, un silencio que habla de todo lo que no se atrevían a verbalizar. Pablo se inclina un poco más, y esta vez, no hay duda de lo que está sucediendo. Su rostro está tan cerca del tuyo que puedes sentir el calor de su aliento en tu piel. Tus ojos se cierran por un instante, como si tu cuerpo supiera lo que va a pasar antes de que tu mente pueda procesarlo. Y entonces sucede. Sus labios tocan los tuyos en un beso tan suave que al principio casi no sientes nada. Es un toque delicado, casi tímido, como si ambos tuvieran miedo de romper la magia que los envuelve. Pero luego algo cambia. El beso se profundiza, se intensifica, como si todas las emociones que habían reprimido durante años estuvieran brotando a la vez. Tus manos se mueven casi por instinto, aferrándose a su chaqueta de cuero como si temieras que todo desapareciera si lo soltabas. El mundo exterior deja de existir. No hay película, no hay apartamento, no hay nada más que Pablo y tú, y ese momento que parece haberse detenido en el tiempo. Cuando finalmente se separan, ambos están jadeando, como si acabaran de correr una carrera sin saberlo. Pablo no dice nada, solo te mira, sus ojos brillan con una mezcla de emoción y algo más, algo que no puedes definir. Tú tampoco dices nada, no es necesario. En ese momento, sabes que todo ha cambiado entre ustedes, y nada puede volver a ser lo mismo después de ese beso. El tiempo parece desmoronarse en pequeños fragmentos, cada uno cargado de un significado que aún no puedes comprender del todo. Pablo y tú siguen sentados en el sofá, las manos aún entrelazadas, pero ahora con una nueva conciencia de lo que ese contacto significa. La película sigue de fondo, sus imágenes y sonidos se desvanecen en un susurro lejano, como si el mundo exterior hubiera decidido darles un momento de privacidad. Pablo es el primero en moverse, retirando suavemente su mano de la tuya y reclinándose un poco en el sofá, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de suceder. Lo miras de reojo, notando cómo su pecho sube y baja un poco más rápido de lo normal. Su rostro, iluminado por el tenue resplandor de la pantalla, parece más definido que nunca, como si cada línea de su rostro hubiera sido cuidadosamente esculpida. En ese momento, no dices nada. Las palabras parecen innecesarias, incluso peligrosas. Cualquier cosa que dijeras podría romper la frágil burbuja en la que se encuentran, y no estás seguro de estar listo para enfrentar la realidad fuera de ella. En lugar de hablar, te concentras en la sensación que aún arde en tus labios, un recordatorio constante de lo que acaba de suceder. Es como si el beso hubiera dejado una marca invisible, una huella que solo tú puedes sentir. Pablo vuelve lentamente la cabeza hacia ti, y sus ojos se encuentran de nuevo. Esta vez, su mirada es más intensa, más intencionada. No hay una sonrisa en sus labios, pero tampoco hay arrepentimiento, solo una expresión seria, casi interrogante, como si estuviera tratando de leer tus pensamientos. No sabes qué mostrarle. Tu mente es un torbellino de emociones contradictorias, alegría, miedo, confusión y algo más, algo que no puedes nombrar pero que sientes profundamente en tu pecho. Carlos, susurra finalmente, rompiendo el silencio con una voz tan suave que casi no la oyes. Esto no estaba planeado. Asientes lentamente, sin apartar la mirada. No sabes qué esperabas que dijera, pero sus palabras te hacen darte cuenta de que, de hecho, nada de esto estaba planeado. Fue espontáneo, impulsivo,
y quizás por eso fue tan poderoso. Pero ahora, con la realidad asentándose lentamente a su alrededor, sientes una incertidumbre. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Para su amistad? ¿Para todo lo que han construido durante años? Pablo parece leer tus pensamientos, ya que su expresión se suaviza un poco, y una sombra de preocupación cruza su rostro. No quiero que esto arruine lo que tenemos, dice, su voz aún baja pero firme. Eres demasiado importante para mí. Sus palabras llegan a ti como un bálsamo, pero también como una advertencia. Sí, eran más que amigos, eran cómplices, confidentes, aliados en un mundo que a veces parecía demasiado complejo. Pero ahora, con este nuevo elemento entre ustedes, todo parece más frágil, como si un solo movimiento en falso pudiera romper el delicado equilibrio que tanto les había costado mantener. No lo arruinará, respondes finalmente, aunque no estás completamente seguro de tus propias palabras. No, si no lo permitimos. Pablo asiente lentamente, pero sus ojos siguen siendo intensos, como si estuviera evaluando cada palabra tuya, cada gesto tuyo. Luego, con un movimiento lento e intencional, se acerca un poco más, cerrando la distancia entre ustedes. Esta vez no hay beso, solo una intimidad que es tan palpable como el roce de sus labios unos segundos antes. ¿Y si esto es solo el principio? Susurra, su voz cargada de esperanza y miedo. No sabes qué responder. La pregunta flota en el aire entre ustedes, pesada y llena de posibilidades. ¿Y si esto es solo el principio? ¿Y si ese beso ha abierto una puerta que no pueden cerrar, incluso si quisieran? La idea te asusta y te emociona a la vez, como si estuvieras al borde de un precipicio, listo para saltar pero sin saber qué hay al otro lado. Pablo no te presiona para que respondas. En cambio, se recuesta en el sofá, su hombro volviendo a tocar el tuyo. Esta vez no te apartas. Permites que el contacto permanezca, que el calor de su cuerpo se mezcle con el tuyo, creando una sensación de complicidad tácita. La película termina, pero ninguno de los dos se mueve para apagar el televisor. En cambio, permanecen sentados en silencio, mientras la luz de la pantalla parpadea y luego se apaga, dejándolos en la oscuridad. Es como si el mundo entero se hubiera detenido para darles un momento de paz, un respiro antes de enfrentar lo que vendrá después. Pero en el fondo, sabes que ese momento no durará para siempre. Pronto tendrían que hablar, tendrían que decidir qué hacer con lo que había surgido entre ellos. Sin embargo, por ahora, te permites disfrutar de la quietud, de la cercanía de Pablo, y de la promesa implícita de que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. El silencio en la habitación es espeso, pero no incómodo. Es un silencio que invita a la reflexión, a la introspección, a la aceptación de que algo ha cambiado para siempre. Pablo y tú siguen sentados en el sofá, las piernas casi tocándose, las manos cerca la una de la otra pero ya no entrelazadas. Es como si ambos estuvieran midiendo la distancia, tratando de entender cuán cerca podían llegar sin perder el control. El televisor está ahora apagado, reflejando sus siluetas en la pantalla oscura. Desde ese ángulo, parecen dos figuras que se funden en una, como si el sofá y la habitación fueran todo su mundo. Pablo respira hondo, rompiendo el silencio por un instante, y luego se recuesta, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. Sus ojos están cerrados, pero no parece relajado, sino más bien como si estuviera lidiando con algo dentro, algo que no puede expresar con palabras. Lo observas, estudiando cada detalle de su rostro, la ligera tensión en su mandíbula, las sombras que sus pestañas proyectan sobre sus mejillas, la forma en que sus labios están ligeramente fruncidos, como si estuviera a punto de decir algo pero no se atreviera. Quieres preguntarle qué está pensando, pero las palabras se te atragantan en la garganta. En cambio, simplemente lo miras, dejando que el tiempo pase entre ustedes, lento y pesado. Finalmente, Pablo abre los ojos y se vuelve hacia ti, su mirada intensa pero también vulnerable, como si te estuviera mostrando su alma por primera vez. Carlos, dice, su voz apenas un susurro. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta resuena en tu mente, repitiéndose como un eco que no puedes ignorar. ¿Qué sigue? ¿Cómo pueden seguir adelante después de lo que ha pasado? No tienes una respuesta clara, pero sabes que no puedes permitir que el miedo dicte tus decisiones. No después de lo que sentiste cuando sus labios tocaron los tuyos. No lo sé, admites finalmente, tu voz temblorosa pero sincera. Pero no quiero que esto termine aquí. Pablo asiente lentamente, como si tus palabras hubieran confirmado algo que ya sabía. Luego,
Con un movimiento lento pero decidido, extiende la mano y la coloca sobre la tuya. Su tacto es tan suave, casi reverente, como si estuviera tocando algo frágil y precioso. Una corriente eléctrica recorre tu espalda, pero no te apartas. En cambio, giras la mano para entrelazar tus dedos con los suyos, sintiendo cómo su calor se mezcla con el tuyo. Yo tampoco quiero que termine, dice, su voz firme pero llena de emoción. Pero esto es nuevo para mí. Para nosotros. Lo sabes. Lo sientes en la forma en que su mano tiembla ligeramente en la tuya, en la forma en que su respiración se acelera cada vez que sus ojos se encuentran. Esto es nuevo, y por eso, da miedo. Pero también es emocionante, como descubrir un nuevo mundo que existe solo para ustedes dos. No necesitamos tener todas las respuestas ahora mismo, dices, buscando consuelo en tus propias palabras. Podemos tomarnos nuestro tiempo, explorar esto juntos. Pablo sonríe, una sonrisa pequeña pero sincera, que ilumina su rostro de una manera que nunca antes habías visto. Es una sonrisa que promete complicidad, comprensión y, sobre todo, paciencia. Me gusta eso, dice, apretando suavemente tu mano. Explorar juntos. Permanecen en silencio por un momento, con las manos entrelazadas, sus ojos encontrándose en la oscuridad de la habitación. Es como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándolos solos en su pequeño universo. Pero como todo, ese momento también tenía que terminar. Pablo se levanta lentamente, soltando tu mano a regañadientes. Mira por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadean a lo lejos, y luego vuelve a mirarte. Debo irme, dice, aunque su voz suena como si no quisiera. Asientes, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de que se vaya. Pero sabes que es necesario. Necesitan tiempo para procesar lo que ha pasado, para entender lo que significa para ellos. Sí, respondes, levantándote también. Pero esto no es un adiós, ¿verdad? Pablo sonríe de nuevo, esta vez con más confianza. No, Carlos. Esto no es un adiós. Esto es solo el principio. Se dirige hacia la puerta, y lo sigues, sintiendo como cada paso acorta la distancia entre ustedes y la realidad que espera afuera. Antes de salir, se detiene y se vuelve hacia ti una última vez. Sus ojos brillan con una mezcla de emoción y determinación. ¿Hablamos mañana?, pregunta, aunque suena más a una promesa que a una pregunta. Sí, respondes, sintiendo una sonrisa extenderse por tus labios. Y luego se va. La puerta se cierra detrás de él, dejándote solo en la habitación. Pero no te sientes solo. En cambio, sientes una extraña sensación de anticipación, como si algo grande estuviera a punto de llegar, algo que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, la luz suave se filtra por las cortinas de tu habitación. Te despiertas con una extraña sensación, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente durante la noche. Los acontecimientos de la noche anterior te llegan en oleadas, el beso, las palabras, la promesa de que esto era solo el principio. Te incorporas en la cama, sintiendo el peso de esos recuerdos sobre tu pecho, mezclado con una mezcla de emoción y ansiedad. Miras tu teléfono, esperando inconscientemente un mensaje de Pablo. Nada. La pantalla está en silencio, y por un momento, te asalta la duda. ¿Fue todo lo que pasó real, o solo un sueño, una fantasía que tu mente creó para consolarte? Pero luego recuerdas la sensación de sus labios en los tuyos, el calor de su mano en la tuya, y sabes que no fue un sueño. Fue real, tan real como la luz del sol que entra por la ventana. Te levantas y te preparas un café, tratando de distraerte con las tareas diarias, pero cada movimiento, cada pensamiento parece llevarte de vuelta a él. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Estará pensando en ti tanto como tú en él? La incertidumbre es agotadora, pero también emocionante, como si estuvieras al borde de un precipicio, listo para saltar pero sin saber qué hay al otro lado. Finalmente, alrededor del mediodía, tu teléfono vibra. Es un mensaje de Pablo. Tu corazón se acelera al ver su nombre en la pantalla, y abres el mensaje con manos temblorosas. Hola Carlos, ¿cómo estás? La simplicidad del mensaje te hace sonreír. Era él, considerado y amable. Respondes rápidamente, tratando de mantener la calma. Hola Pablo, estoy bien. ¿Y tú? La conversación fluye con naturalidad, como si nada hubiera cambiado entre ustedes.
Hablan de cosas triviales, del trabajo, del clima, de cualquier cosa que no sea lo que realmente importa. Pero debajo de las palabras, sientes una tensión. Una corriente subterránea que los conecta incluso a través de la pantalla. Finalmente, después de unos minutos, Pablo escribe, ¿quieres dar un paseo esta tarde? Podemos ir al parque como antes. Lees el mensaje varias veces, sintiendo como tu corazón late con fuerza en tu pecho. Era una invitación simple pero cargada de significado. El parque era su lugar, el lugar donde habían pasado tantas tardes hablando, riendo, compartiendo sus pensamientos y sueños. Ir allí juntos después de lo que había pasado se sentía como un paso adelante, hacia algo nuevo y desconocido. Sí, me encantaría, respondes, tratando de mantener tus emociones fuera de tus palabras. Se encuentran en el parque esa tarde. El sol ya se ha puesto en el cielo, proyectando largas sombras sobre el césped y los árboles. Pablo te espera cerca del estanque, donde suelen sentarse. Al verte, sonríe, y esa sonrisa es suficiente para disipar cualquier duda que pudieras tener. Hola, dice, su voz suave pero llena de calidez. Hola, respondes, sintiendo como su simple saludo te calma. Caminan juntos, siguiendo el sendero junto al estanque. Al principio, hablan de cosas triviales, como si ambos estuvieran tanteando el terreno, tratando de encontrar un equilibrio entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Pero luego, poco a poco, la conversación se vuelve más profunda, más íntima. ¿Has pensado en lo que hablamos anoche? Pregunta Pablo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ustedes. Sí, admites, sintiendo como el nudo en tu garganta se aprieta. No puedo pensar en otra cosa. Pablo asiente, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego se detiene y se vuelve hacia ti, sus ojos buscando los tuyos con una intensidad que te deja sin aliento. Yo también, dice su voz firme pero llena de emoción. Y quiero que sepas que esto es importante para mí. Tú eres importante. Sus palabras te llegan como un bálsamo, aliviando las dudas que habían estado rondando por tu mente. Pero también te asustan un poco, porque significan que esto es real, que no puedes seguir fingiendo que no pasó. Yo también siento lo mismo, dices, buscando las palabras adecuadas, pero tengo miedo, Pablo. Miedo de arruinar lo que tenemos. Él sonríe, una sonrisa llena de comprensión y paciencia. Lo sé. Yo también tengo miedo. Pero creo que vale la pena intentarlo, ¿no crees? Miras el estanque, donde los patos nadan tranquilamente, ajenos a las complejidades del mundo. En ese momento, desearías poder ser como ellos, sin dudas ni miedos. Pero no lo eres. Eres humano, frágil y lleno de inseguridades. Sin embargo, también eres valiente, al menos lo suficiente como para intentar esto. Sí, dices finalmente, volviéndote hacia él. Creo que vale la pena. Pablo sonríe de nuevo, y esta vez su sonrisa es tan radiante como el sol que se pone en el horizonte. Extiende la mano y la coloca sobre la tuya, entrelazando sus dedos con una naturalidad que te sorprende. Entonces, exploremos esto juntos, dice, su voz llena de determinación. Y así, continúan caminando, con las manos entrelazadas, sus corazones latiendo al unísono. El parque, con sus árboles y su estanque, se convierte en el telón de fondo de su nuevo comienzo. Un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran, creando algo que ni siquiera pueden nombrar aún. Pero una cosa es segura, esto es solo el principio. El parque se convirtió en su refugio. Día tras día, Pablo y tú se encontraban allí, paseando por los viejos senderos, como si estuvieran reconstruyendo cada recuerdo uno por uno. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce de manos era un paso más hacia algo que ninguno de los dos podía definir con palabras, pero que sentían con una intensidad abrumadora. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, Pablo y tú se sentaron en su banco favorito cerca del estanque. El aire estaba cargado de una energía especial, como si el universo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Se habían vuelto expertos en conversar sin decir mucho, en comunicarse a través de miradas y gestos que solo ustedes dos entendían. Pero esa noche, sentías que había algo más, algo que necesitaba ser dicho. Carlos, comenzó Pablo, rompiendo el silencio que se había instalado entre ustedes. Hay algo que necesito decirte. Su voz era suave pero firme, y notaste como su mano se apretaba ligeramente sobre su rodilla.
Te volviste hacia él, con el corazón latiendo con fuerza en tu pecho. Había una seriedad en su tono que te dejó sin aliento. Dime, respondiste, tratando de mantener la calma. Pablo respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje para decir lo que tenía en mente. Luego, te miró directamente a los ojos, y en su mirada, viste una mezcla de miedo y determinación. Estos últimos días han sido increíbles, dijo, buscando las palabras adecuadas. Pero también muy confusos. No sé exactamente qué estamos haciendo, pero sé que no quiero que termine. Tú significas demasiado para mí. Sus palabras resonaron en tu mente, llenando cada rincón de tu ser con una sensación de calidez y alivio. Pero también había una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que ambos habían estado evitando pero que ahora parecía inevitable. Yo tampoco quiero que termine, admitiste, sintiendo como las palabras salían de tu boca casi automáticamente. Pero esto es nuevo para mí, Pablo. No sé cómo hacer esto. Él sonrió, una sonrisa llena de comprensión y afecto. Ninguno de nosotros lo sabe, dijo. Pero creo que lo importante es que lo intentemos juntos. Sus palabras te llegaron como un bálsamo, aliviando las dudas que habían estado rondando por tu mente. Pero también te asustaron un poco, porque significaban que esto era real, que no podías seguir fingiendo que no pasó. Tienes razón, dijiste finalmente, sintiendo una sonrisa extenderse por tus labios. Juntos. Pablo extendió la mano y la colocó sobre la tuya, entrelazando sus dedos con una naturalidad que te sorprendió. Su tacto era cálido y reconfortante, como si ese fuera el lugar al que siempre habías pertenecido. Carlos, susurró, su voz cargada de emoción. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que te quiero en él, pase lo que pase. Miraste el estanque, donde los últimos rayos del sol se reflejaban en la superficie del agua, creando un espectáculo de luces y sombras. En ese momento, sentiste una paz que no habías experimentado en mucho tiempo. Sabías que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y momentos de duda. Pero también sabías que valía la pena. Yo también quiero eso, dijiste, volviéndote hacia él. Contigo. Pablo sonrió, una sonrisa tan radiante que incluso la penumbra del anochecer se iluminó. Luego, se inclinó lentamente hacia ti, y esta vez no hubo dudas, ni miedos, ni preguntas. Sus labios se encontraron en un beso tan natural como el aliento, tan intenso como el primer día, pero con una profundidad que solo el tiempo y la confianza podían brindar. Cuando se separaron, el mundo pareció volver a su lugar, pero algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo amigos, ni solo amantes, eran algo más, algo que no podían definir con palabras pero que sentían profundamente en sus corazones. Esto es solo el principio, dijo Pablo, su voz llena de promesa. Sí, respondiste, sintiendo una sonrisa extenderse por tus labios. El principio de algo nuevo. Y así, bajo el cielo dorado del atardecer, con las manos entrelazadas y los corazones latiendo al unísono, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de incertidumbre pero también de esperanza, amor y la promesa de que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. En las semanas siguientes, tu vida se convirtió en un flujo suave, cada día trayendo nuevos descubrimientos sobre Pablo y sobre ti mismo en esta relación. Pasaban más tiempo juntos que nunca, las noches de cine se transformaron en citas acogedoras, llenas de risas y susurros. Comenzaste a notar pequeñas cosas sobre el que antes no habías notado, como la forma en que fruncía la nariz cuando estaba concentrado o como siempre se pasaba la mano por el pelo, cuando estaba nervioso. Una mañana, estabas preparando café cuando tu teléfono vibró. Era Pablo. ¿Estás libre?, decía su mensaje. Hay algo de lo que quiero hablar. Tu corazón se aceleró, una sensación de nerviosismo y emoción a la vez. Sabías que era el momento de enfrentar lo que había pasado, de ponerle un nombre a esta relación. Aceptaste encontrarte con él en el parque, como siempre. Cuando llegaste, Pablo ya estaba sentado en su banco favorito, mirando el estanque. Parecía pensativo, y eso te puso aún más nervioso. Hola, dijiste, sentándote a su lado. ¿Qué pasa? Pablo se volvió hacia ti, sus ojos serios pero suaves. Carlos, dijo, su voz apenas un susurro, he estado pensando mucho en nosotros. En lo que pasó, y en lo que está pasando. Escuchaste, conteniendo la respiración, esperando lo que diría a continuación. Sabías que las próximas palabras darían forma a su futuro. Yo
Nunca me había sentido así con nadie, continuó, mirándote directamente a los ojos. Tú me haces sentir diferente. Quiero saber a dónde vamos. Sus palabras te inundaron como una ola de emociones, alivio y miedo a la vez. Alivio porque él sentía lo mismo, y miedo porque no sabías qué venía después. Yo también siento lo mismo, Pablo, admitiste, tu voz ligeramente temblorosa. Tampoco sé a dónde vamos, pero quiero explorar eso contigo. Él sonrió, una sonrisa radiante y sincera, que disipó cualquier ansiedad restante en ti. Te tomó la mano, entrelazando sus dedos con los tuyos, y su tacto fue cálido y reconfortante. Entonces, exploremos juntos, dijo. Sin prisas. Paso a paso. Asentiste, sintiendo cómo se te quitaba un peso de encima. Esto no era un salto a lo desconocido, sino un viaje compartido, un paso a la vez. Desde ese día, tu relación con Pablo se convirtió en un hito en tu vida. No se apresuraron a definirla, sino que la dejaron evolucionar de forma natural. Hubo momentos de confusión, momentos de miedo, pero siempre hubo confianza y comprensión entre ustedes. ¿Recuerdas una vez, mientras hablaban de una película antigua, Pablo hizo un comentario sobre el tema del amor entre personas del mismo sexo en el cine clásico? ¿Recuerdas esa película antigua?, preguntó, con los ojos llenos de nostalgia. Los críticos aún debaten si fue una de las primeras películas en retratar sutilmente una historia de amor LGBT en su época. Fue un verdadero evento social, un hito en la historia del cine gay, y él habló de ello con la misma naturalidad como si fuera parte de la vida cotidiana. En otra ocasión, Pablo te contó un dato curioso que había leído. ¿Sabías que hay un estudio que sugiere que algunas especies de cocodrilos pueden cambiar de sexo según la temperatura de su hábitat? Los científicos todavía están tratando de entender todas las implicaciones que eso tiene para el ecosistema. Te reíste de ese dato inesperado, pero también te mostró cómo Pablo siempre tenía cosas interesantes que compartir, pequeños detalles que animaban la conversación. Tu viaje con Pablo no fue un camino recto, sin sorpresas ni giros inesperados. Era como un río sinuoso, a veces con corrientes rápidas, a veces tranquilo, pero siempre avanzando. Habías aprendido que el amor no siempre llega como esperas, y a veces, viene de donde menos lo esperas. De una amistad cercana, de un toque inesperado, de un beso en la oscuridad. La vida continuó, y ustedes dos siguieron explorando nuevas facetas de su relación, de ustedes mismos. Cada día era una oportunidad para aprender, para amar más profundamente, para aceptar la complejidad del amor y de la vida. Te diste cuenta de que su amor no tenía que seguir ningún patrón o definición. Era suyo, único y verdadero. ¿Todavía recuerdas esa noche fatídica, cuando Pablo susurró la pregunta, ¿qué sientes por mí? Esa pregunta lo había cambiado todo, abriendo un nuevo capítulo en tu vida. Y ahora, mirando hacia atrás, sabías que había sido uno de los momentos más hermosos y auténticos que habías experimentado. Mientras la tarde se desvanecía, cubriendo el mundo con un velo dorado y anaranjado, Pablo y tú se sentaron uno al lado del otro, sintiendo el último calor del sol en su piel. Todo a su alrededor pareció ralentizarse, los sonidos de la ciudad se desvanecieron en la distancia. Cerraste los ojos, respiraste hondo, sintiendo el aroma de la hierba fresca y la tierra húmeda. Era el olor de la paz, de la aceptación y del amor que crecía. Abres los ojos y miras a Pablo. Él también te está mirando, con sus ojos suaves y llenos de comprensión. No hay necesidad de palabras, solo una profunda conexión entre dos almas que se han encontrado. El futuro sigue siendo un velo de misterio, pero ahora, ya no tienes miedo. Sabes que, pase lo que pase, lo superarán juntos. Su amor no era un cuento de hadas perfecto, sino un viaje real, con sus altibajos, sus momentos de duda, pero siempre con el amor y la comprensión como base. Mientras la noche caía por completo, sentiste una paz que se extendía por todo tu cuerpo, una sensación de calidez y seguridad. Apoyaste la cabeza en su hombro, escuchando la respiración constante de Pablo, y supiste que habías encontrado tu lugar. Buenas noches.